El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Mérida este jueves no ha aprobado el primer punto del orden del día, el referido a la declaración institucional sobre el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en las que se eligieron a las primeras corporaciones locales en más de 8.000 municipios españoles, moción que ha sido redactada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta aprobación no se ha podido producir por unanimidad al ser rechazada por el Grupo Municipal Izquierda Unida como respuesta a la no inclusión en esta sesión de las mociones que tenían pendientes. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión porque cada grupo u opción política tiene sus razones. En lo que sí voy a entrar es que en este pleno, que puede ser el último de la legislatura, no se haya podido alcanzar el consenso necesario al que sí se llegó hace 40 años por los grupos de entonces para echar a rodar la democracia local. Pese a que no todo lo que se hizo durante la transición fue perfecto, sí al menos reinaba en aquel entonces un espíritu por alcanzar consensos. Y que 4 décadas después no haya sido posible una declaración que alude precisamente a ello, da como mínimo algo de pena. No entro en consideraciones partidistas, que son lícitas, sino en haber debatido esta cuestión previamente para que no se diese esta imagen en un pleno que nos representa a todos. Espero que en la próxima legislatura, que comenzará tras las elecciones del 26 de mayo, el diálogo, el consenso y los acuerdos sean más fáciles, porque en esta democracia nuestra solo nos falta dar este paso, como ocurre en otras democracias europeas, y no solo circunscribirse a determinados temas puntuales. En este país hemos conseguido pasar de una dictadura a una democracia, con todos los problemas que conllevaba, y finalmente se alcanzó un acuerdo. Así que ahora es el momento de aprender de aquellos primeros representantes que consiguieron lo más difícil. Buenas noches. Última picota de la semana, es viernes, estamos aquí para debatir y para analizar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad con nuestros habituales de los viernes. Hoy están con nosotros Abel Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, hoy feliz porque he estado en el Teatro Romano esta mañana y... En ese gran acontecimiento cultural que es el grecolatino. Exactamente, y viendo representar a los profesores que son unos magníficos autores, unos auténticos artistas, porque cantan, bailan, hacen teatro, y creo que un autor como Marino González de Montero, que es el que crea la obra, el texto, recrea en este caso una obra de Terencio, pero es un auténtico lujo poder ver el teatro lleno de jóvenes y ver que los profesores están allí dando el callo, digamos. Y además con paraguas, o sea, soportando la lluvia. Sí, era también agradable mirar para atrás y ver todo lleno de paraguas, solidariamente 4 chavales debajo del mismo paraguas, que yo creo que eso se ha olvidado y es una cosa que te rejuvenece, el ver a varios debajo de un mismo paraguas en una sociedad en la que ahora, como tú comentabas, parece que cada uno quiere ir ahora solo. Comentaremos. Cada uno quiere ir solo, ¿no? Jorge Gruar, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bien, estupendo. ¿Qué tal ha sido de la semana? Bien, mucho viaje, mucha cosa. Me has dicho que estás casi consiguiendo aislarte de todo la envolvente política electoral que tenemos en estos momentos. Pues casi, que no es fácil, porque bueno, los temas empresariales están un poco preocupantes. Hay que estar un poco pendientes de todo lo que está ocurriendo, y los que tenemos contactos con empresas de fuera del país, pues preguntan un poco por qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, temas de qué inversiones hacemos, qué no hacemos, cuál es el panorama que se presenta, y de alguna manera es lógico ante un panorama electoral como el que tenemos, ¿no? Y luego porque desde Europa se recuerda que la España que tuvimos después de aquella situación con Zapatero de crisis fue verdaderamente preocupante. Por otro lado, te puedo decir que hay determinadas cosas que funcionan muy bien. Yo quisiera resaltar hoy aquí la excelente colaboración que estamos teniendo con la UNEX, aquí, con el CUN y sobre todo con el Instituto Albarregas, y te podemos decir que la Coordinadora de Empresarios empieza en esta semana 9 chavales que esperamos poder colocar en nuestras respectivas empresas.
Y bien. Del Albarracas, del Instituto Sí, Albarracas. de Albarracas, y ayer también tuvimos una reunión con una rama de Cruz Roja verdaderamente interesante también, que apoya todo lo que es la integración y el apoyo, y sobre todo el tema de la formación. Estamos olvidándonos mucho, estamos hablando, si quieres luego lo comentamos, hablando mucho de la tecnología, de tal, y estamos olvidando aquella algo que supongo que Abel recordará, que era la formación profesional, que tan buenos resultados dio en este país, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, creo que hay que seguir apostando por la formación profesional dual y, lógicamente, las nuevas, y me agrada que comentes que, lógicamente, estáis en relación con los centros educativos, porque es fundamental e importante. Ciertamente. Bueno, yo creo que comentemos algo de lo que he dicho en esta editorial acerca del consenso, del acuerdo que hace 40 años consiguió alcanzarse en las primeras elecciones democráticas en las que se eligieron a las corporaciones municipales. Se cumplía precisamente este miércoles día 3 el 40 aniversario de aquellas primeras elecciones democráticas, en las que, como digo, grupos muy dispares, de ideologías muy distintas, con la mochila indudablemente de 40 años de dictadura, pues consiguieron aislarse y llegar a un acuerdo para sacar adelante la democracia de este país, y que en temas puntuales como este, una simple declaración institucional nos haya alcanzado ese acuerdo 40 años después, no dice mucho de nuestra democracia actual, digo. A ver, yo creo que lo que ha sucedido, quiero creer que lo que sucede es que lo tenemos todo tan contaminado de elecciones inmediatas que ya casi queremos hacer campaña con cualquier cosa, y a veces no se llega a acuerdos que en otra situación o en otro momento concreto se hubiera llegado, sencillamente porque todo el mundo está pensando en las elecciones, y por lo tanto creo que, quiero creer que lógicamente en el fondo hay mucho más acuerdo del que se ha manifestado, pero siempre sale alguien discordante en un momento determinado porque a mí no me has dicho o sí me has comentado, pero nosotros proponemos esto, otros lo otro. Pero yo creo que en el fondo, es decir, democráticamente no estamos tan mal como para no poder llegar a acuerdos, sobre todo del recuerdo. Eso es para mí lo más importante. Es decir, si olvidamos aquello que nos ha hecho progresar, lógicamente mal podemos seguir haciendo. Jorge, además tú fuiste también de los pioneros de formar parte de aquella primera corporación, ¿no? Yo fui concejal, bien entendido que en aquellas primeras elecciones incluso quisimos ir un poco fuera de la política, se quisieron hacer muchas agrupaciones independientes. Yo recuerdo, y quiero hacer recordar a algunas personas ya de aquella edad que se acuerden del movimiento que, por ejemplo, en Aragón ha seguido funcionando, y ese movimiento en Extremadura era el movimiento de AREX, la agrupación regional extremeña, con un Enrique Sánchez de León y una serie de personas muy significadas al frente de todo aquello. Pero luego, al cabo de un cierto tiempo, pues bueno, pues las combinaciones políticas de aquel momento nos casi obligaron a convertirnos en una candidatura de la UCD, porque de alguna manera, además yo lo tengo que decir, por lo menos en San Vicente de Alcántara así fue, ¿no? Y entonces nos presentamos por UCD y yo conocí toda aquella primera época, pero evidentemente, y tal como lo ha dicho Abel, estábamos hablando de una época de consenso, yo diría de una manera instintiva, es decir, la gente que nos presentábamos a liderar o a participar en una lista, éramos gente que luego demostrábamos que después de nuestro trabajo todas las tardes a las 6 de la tarde íbamos al ayuntamiento y veíamos la manera de qué podíamos hacer o qué podíamos conseguir para el pueblo o en favor de que nuestro pueblo tuviera algo que no tenía en aquellos momentos, que evidentemente había carencias, como te puedes imaginar, de todo tipo, que ahora son impensables. Estamos hablando de gente que vimos cómo se puso la luz eléctrica, cómo se hizo la primera piscina, cómo todo eso ahora llama la atención. Nos asfaltaron muchas primeras calles. Cómo se asfaltaron muchas calles, eso ahora es impensable, pero en aquella época ocurrió y yo me siento pues, verdaderamente orgulloso de haber formado parte de aquello. Y yo diría que también lo ha dicho Abel, que se ha perdido un poco ese sentido. No sé si es porque
hay un afán ya de que tu propio partido te obliga más a ir a ver qué puedes perjudicar. Pero lo que a mí me resulta vergonzoso es de la mala lectura que se hace ahora, de que muchas veces los partidos políticos obligan a que las personas que están allí tomen decisiones que a fin de cuentas a quien perjudican es al pueblo simplemente porque no las han propuesto determinado. En aquella época nosotros íbamos más al unísono, se hacían más cosas pensando en favor de, ¿no? Y ahora a mí me parece vergonzante que determinadas propuestas que tienen alguna ciudad, pues bueno, pues prácticamente pongan en contra al ayuntamiento porque los partidos contrarios lo ven de otra manera. Yo pienso que si en una ciudad es importante hacer un hospital o hacer una residencia de mayores, pues eso tiene que ser tan importante para el partido de derecha como para el de izquierda como para el de centro. Ciertamente. ¿Algo más sobre este tema? Sí, es verdad que parece que últimamente, sobre todo cuando llegan las campañas, la gente va a solo y exclusivamente ganar depende de tener más votos. Y en el fondo es verdad, pero es mucho más agradable, mucho más bonito el hecho de tener personas que piensen como tú y personas a las que puedas ayudar. Eso es lo realmente interesante de la política. Alguien puede ir con 2 sacos o 2 costales de votos a la espalda y, bueno, y luego necesitar uno e ir a buscar el disputado voto del señor Cayo por cualquier sitio, porque ese es el que le va a dar la mayoría para hacer lo que piensa una minoría, y lógicamente eso es lo que no puede Por cierto, qué buena película, ¿eh? Sí, sí, claro. Y yo quisiera resaltar que ahora cuando determinados medios de comunicación han sacado a la palestra el tema de que algunos partidos están yendo a hacer fichajes concretos de personas reconocidas, bueno, pues yo de alguna manera no estoy en contra de ese tema, siempre que se veamos la valía. Porque yo creo que hemos pasado un sarampión excesivamente contraproducente de tener en los ayuntamientos personas muy poco capacitadas para estar en los ayuntamientos, precisamente para hacer algo en favor de la ciudadanía. Dicho de otra manera, durante muchos años, en una candidatura o alguien que es propuesto para alcalde en una ciudad eran siempre personas muy representativas, el alcalde, el abogado, el notario del pueblo, no sé qué. Y últimamente yo creo que en eso hemos perdido mucha calidad y mucho nivel en las corporaciones que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo. Yo diría que hasta lo hemos comprobado en el propio gobierno nacional, donde hemos tenido personas verdaderamente, para mí, muy poco capacitadas, o personas que al lado de otras, pues bueno, pues yo pienso que no tenían nada que hacer. Yo tuve la suerte de convivir con personas que luego, bueno, pues eso se ha visto en su trayectoria política, ¿no? Pero yo pienso que eso habría que buscar una regeneración de personas más capacitadas y que tuvieran más interés en hacer cosas por el bien común. Bueno, en fin, a ver si se arregla, porque ciertamente la polarización, la crispación está instalada ahora mismo en nuestra sociedad y la política todo lo toca. Y a lo mejor hay que hacer también más sociedad civil para que la política vaya por una parte y la sociedad civil vaya por otra, y las dos se unan en la construcción de este país, que aún nos queda todavía mucho por construir. Vamos a hablar de otra cuestión, porque el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado entrar en polémicas absurdas sobre los conquistadores extremeños, dice, por tratarse esta temática de hechos históricos. Estas declaraciones las ha realizado este jueves en la inauguración en Medellín de un congreso sobre la figura del conquistador Hernán Cortés y cómo considera que se debe abordar la figura de los conquistadores extremeños. Vara ha dicho que la cita supone un extraordinario congreso que dispone además de un elenco de ponentes de primer nivel para analizar hechos históricos. En este sentido, ha considerado que en las polémicas absurdas mejor no entrar, en alusión al papel de los conquistadores extremeños en América, y ha defendido que en la actualidad la relación con América Latina se desarrolla en plena cooperación y con la normalidad más absoluta. Abel, ¿qué te parecen estas declaraciones al hilo de lo que se está diciendo por una parte y por otra sobre esto? Me parece bien que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, diga que esos debates son estériles. Yo creo que hablar en estos momentos de la conquista, sabéis que durante mucho tiempo ha habido polémicas, que si conquista, que si descubrimiento, que si... Lo que realmente sucedió es un encuentro entre culturas, un encuentro fundamental del que todo el mundo salió favorecido, es decir, favorecidos
los territorios en aquel momento de Hispanoamérica y los territorios españoles. Influyó en la lengua. Hoy, ¿quién puede decir que la lengua española no tiene tanto de Hispanoamérica como de lengua española, ¿no? Por lo tanto, es un enriquecimiento que ahora el hablar de un conquistador que cometió tales errores y tales otros es absolutamente estéril. Y es verdad que el congreso que se va a celebrar en Medellín se está celebrando, cuenta con unos expertos que realmente deben hablar y van a hablar de realidades de encuentro, más que de plantear una separación entre territorios y culturas, cuando realmente es que estamos compartiendo muchísimas cosas, ¿no? Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, y creo que además, bueno, pues lógicamente Varar tampoco es hombre, y él lo dice, su estilo no es él, y ese tipo de polémica, pues bueno, pues no conduce a nada. O sea, hasta ahí totalmente de acuerdo, hasta el extremo de que yo puedo decir que hace ya un par de meses que ya recibimos nosotros unas noticias de allí de México, y cuando ha surgido esta, porque ha sido una filtración de un determinado periódico mexicano, el de las declaraciones de este presidente que tienen ahora, pero que sepáis que hay un comunicado de la embajada mexicana en la que decía que al menos hay 6 personalidades cuyo prestigio rebasan las fronteras de España, dice, y entre ellas está, en primer lugar, Hernán Cortés, y luego hablaba y dice, uno de los descubridores, conquistadores de aquella época, dice, equiparables a Alejandro el Magno y Napoleón. Esto, te repito, es un dato de la Embajada de México que a mí me llegó prácticamente a los 2 o 3 días de iniciada esta polémica, aunque yo ya conocía un poco el tal. Pero por otro lado, también llama un poco la atención que hemos sido demasiado sensibles a politizar todo este tema, y luego yo siempre digo lo mismo, que medios de comunicación como este en el que nos encontramos nosotros en España necesitamos más, donde se vaya más en busca de la verdad y se digan las cosas más claras y no se manipulen tanto, porque luego yo pienso que en este caso el tema de Hernán Cortés, basta que encima nos afecte tanto como extremeños, se ha politizado bastante. Y un detalle que me llamaba la atención y me hacían saber ayer es que en la inauguración de este congreso no había ninguna autoridad, y ni siquiera por parte nuestra. Es decir, yo pienso que aunque desde Madrid se den instrucciones, nosotros somos extremeños y debemos reivindicar la figura de Hernán Cortés, sobre todo en ese viso que se quiere dar en este congreso, porque este congreso hay que reconocerle al alcalde de Medellín y a una serie de organizaciones sus reaños al decir que lo mantienen y lo que quieren es resaltar la figura y lo que quieren es resaltar aquel hecho histórico, lo cual evidentemente pues en todas las conquistas, en todas las guerras, pues bueno, pues hay una serie de circunstancias, llamémosle H, que se van a producir siempre y se tienen que producir siempre. Pero vamos, nadie mejor que nosotros los emeritenses, si tuviéramos que reivindicar aquí lo que harían los emperadores romanos y lo que no ocurrirían en los circos que conocemos, ¿no? Pues bueno, pues ahí está. Yo creo que por esa regla de 3 a los italianos los vamos a machacar a partir de hoy, todos los días pidiéndole daños y perjuicios. Por la conquista romana. El otro día leíamos una noticia de las murallas de Lugo, que era falsa y era graciosa porque, claro, le echaban la culpa de cuando la construyeron, que faltaron las prevenciones y riesgos laborales, porque no llevaban ni cascos los romanos cuando hicieron la muralla. Era una broma, lógicamente, pero yo creo que, claro, lo que pasa es que es la utilización política la que, en este caso del presidente mexicano, que lógicamente lo está utilizando para otras cuestiones, ¿no? Pero en el fondo no está hablando de la conquista americana, de los pueblos hermanos de Hispanoamérica, sino que es una manera de dar, digamos, carnaza o como queráis a sus posibles votantes, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso el que haya congresos, y estoy en parte de acuerdo contigo, en que a estos congresos es a los que tienen que venir también representantes políticos de primer nivel. Claro. ¿Se celebra en Extremadura? Pues bueno, muy bien, igual que si se celebran en Madrid, pero merece la pena que haya encuentros de este tipo para reconocer y valorar, es decir,
la figura de personajes como el que estamos hablando, que Hernán Cortés, que en otras opiniones de México, por ejemplo, pues se le nombra como una personalidad comparable a otros líderes políticos antiguos, ¿no? Y de todas formas, de alguna manera, es decir, no me parece razonable ni me enfada cuando alguien empieza a hablar de lo que fulanito hizo en tal sitio y en tal otro, como tú dices, bueno, tendríamos que ver, es decir, qué hizo no sé quién en no sé dónde, ¿no? No, pero además en una situación como, porque empresarialmente, por ejemplo, México es la primera... ¿Qué dicen, por cierto, el círculo empresarial de la Mérida mexicana? Ellos me dan a entender que es una anécdota, que no les dan mucha importancia. Pero claro, ellos son un poco, en este caso, parte interesada, porque es que tenemos que reconocer que la inversión española en la América Latina es enorme. Claro. Pero es que además de ser enorme, el principal inversor en México es España. Entonces, es que estás hablando con empresas que tienen 6.000 o 7.000 empleados, pero que, por ejemplo, fabrican pues los radiadores del grupo Volkswagen que mandan aquí para que se monten en tal sitio o tal otro. Quiero decirte que bueno, que es contraproducente ahora mismo intentar buscar esa situación con toda la América Latina. Yo, por lo menos, las 3 o 4 opiniones que más que nada un poco por saber qué pensaban, ¿no? Pero me he encontrado con que agradablemente ellos... Y luego, por otro lado, puedo explicar que yo he estado ya varias veces en México y en otros sitios y noto allí como... ¿qué te diría? Yo no veo ningún rechazo ni veo ninguna situación. Que puede haberla, evidentemente, que habrá algún profesor de universidad o que habrá algún señor como este que salgarán a relucir, pues perfecto, pues me parece muy bien, ¿no? Cuando tú estás viendo allí las ruinas aquellas de Chichén Itzá y te enseñan que bueno, pues que allí dicen que nació el fútbol, pero que era curioso porque al que ganaba y al que conseguía meter un envoltorio un poco raro, a especie de pelota por determinado sitio que era un círculo así, ¿sí? Bueno, pues resulta que luego le cortaban la cabeza como premio y era un honor. Entonces tú dices, bueno, ¿y eso se le llama a gente civilizada? Bueno, pues lo hacían ellos, ¿y yo qué quieres que te diga? Cada uno sus tradiciones, entonces ponerte ahora a analizar, y como bien dice nuestro presidente, pues me parece que es un hecho histórico y que ahora mismo analizarlo es totalmente fuera de contexto. Evidentemente el revisionismo histórico no se puede hacer, sobre todo sobre un acontecimiento de hace 500 años. Ahora nos vamos nosotros ahí al norte de África a reivindicar a ver qué pasó con los árabes cuando vinieron, que en lugar de reconocer lo positivo, pues estuviéramos hablando de lo negativo, porque en cada época pues hay cosas positivas. Pero yo vuelvo a repetirte que lo que molesta un poco, y en este congreso lo sé, porque hay determinados ponentes y amigos y algunos con los que hace 3 días en la Junta Directiva de Senior estaba Julián Barriga, y Julián Barriga ha presentado va a presentar el viernes una ponencia que me parece fenomenal. Ha venido un señor, un francés, que ha hecho precioso también todo el tema. Y entonces lo que parece es que lo que no te gusta es que parece lo que tú acabas de decir, como que se haya querido decir, bueno, vamos a quitarle importancia porque a fin de cuentas Hernán Cortés y esto está en Extremadura. No, mire usted, si Hernán Cortés era una figura, pues igual que lo fue Napoleón o igual que lo fue Felipe V, yo qué sé. Claro. Por cierto, que ahora que has dicho el Club Senior tiene una reunión, ha tenido en Olivenza, ¿no? La va a tener una, porque presenta su informe económico, que es el informe anual que se presenta, y lo va haciendo en cada ciudad, en Cáceres, Badajoz, Cáceres, y la próxima va a ser en Olivenza. Vale, bueno, vamos a hablar ahora de turismo, porque según hemos conocido, Extremadura ha sido el 10º destino de viajes de residentes en España en el pasado año 2018, al concentrar el 2,6% de los viajes, un total de 5.145.000, según los datos provisionales de la encuesta de turismo de residentes Familitur, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, los viajeros extremeños han realizado 16,2 millones de pernoctaciones. En cuanto al gasto total, los viajeros extremeños han gastado 809,7 millones de euros, siendo el gasto medio de 182 euros y el gasto medio diario de 50 euros. En cuanto a los viajeros que han visitado la comunidad extremeña, han realizado 20,2 millones de pernoctaciones.
El gasto total de los turistas en Extremadura ha sido de 753 millones de euros. Por su parte, el gasto medio por persona de turistas en la comunidad extremeña ha sido de 146 euros, mientras que el gasto medio diario ha ascendido a 37 euros. Bueno, estos datos nos vienen a certificar que la región es ya una referencia en el turismo, de estar en el vagón de cola, allá encabezar la 10ª posición es importante. Estamos compitiendo con turismo de playa, no lo olvidemos. Sí, sí. A mí me parece una excelente noticia. La verdad es que de ser la gran desconocida a empezar a ver que Extremadura se visita para conocer, se visita para descubrirla, porque realmente era desconocida, y el vivir en una ciudad como Mérida, pues lógicamente es que lo ves casi a diario, ¿no? Como hay un montón de personas que te encuentras en cada momento, y seguramente lo que tenemos que hacer, yo creo que hemos avanzado mucho en turismo, pero es seguir estando preparados, lógicamente, para recibir. La gente no solamente viene a ver las cosas, sino viene también a que les recibas, y lógicamente la posición y la postura de nuestra comunidad tiene que ser esa. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y muchas muy bien, pero lógicamente eso es algo que hay que seguir explotando, porque no hemos llegado lógicamente al límite, digamos, por arriba, y cuantas más cosas hagamos, lógicamente mejor. De todas maneras, bueno, es cierto que es para estar contento, ¿no? En términos comparados, el peso turístico de Extremadura todavía es discreto. Estamos hablando de un 1,3 del total nacional, pero lo que sí es cierto es que el incremento del sector es extraordinario. Hay que tener en cuenta que en el 2017 ascendió a 1.300.000 personas. Entonces, eso supone un máximo histórico, es decir, que estamos... Y luego lo del turismo nacional es curioso, porque el número de viajeros con origen al extranjero se incrementó un 67% entre el 1999 y el 2017, frente al 27% de los viajeros procedentes de España. O sea, lo que sí es cierto es un poco lo que tú comentas, ¿no? De que ya no somos esa eterna desconocida. Y luego hay unas circunstancias que todos los ratios, desde el punto de vista empresarial, indican también de que son circunstancias que han sido favorables por otros temas. Por ejemplo, se está abandonando un poco, comparado, o está creciendo, vamos a decirlo así, el turismo de interior. Es decir, aquello de que llegado el verano era obligatorio irse a la playa, ya no es exactamente así. Aquello de que había que también las circunstancias de la vida, yo diría, laboral, o de la manera de conceptuarlo también, de que todas las vacaciones tenían que ser en verano, tampoco es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en otra época, digamos, que no es el verano, la gente viaja mucho y se desplaza mucho. Y por otro lado, yo diría que a pesar de esa deuda histórica que seguimos teniendo y el tema del AVE y tal, pero hombre, en cuanto a carreteras y en cuanto a autopistas, tenemos una autopista verdaderamente fantástica. A las pruebas me remito, los que viajamos mucho, hay autopistas que están en constante momento de obras, y en esta tú ves que está siendo muy bien conservada y está siendo muy bien. Y luego hay un detalle también importante, que dentro de Extremadura, curiosamente, la ciudad que más turismo recibe es Cáceres. Pero lo que pasa es que, claro, estamos hablando de Cáceres, que Cáceres a nivel capital está en el 19,5% del total regional, cuando resulta que Mérida está en el 17,5%. Pero como ciudad, pues hay que reconocer que Cáceres, o sea, Mérida el 17%, Badajoz el 13%, y luego hay Plasencia con el 7,5%. Hay una diferencia ahí también, Jorge, importante en estas estadísticas, y es que en Mérida sí se contabiliza contante y sonante los visitantes que vienen a través de las entradas al yacimiento arqueológico. Sí. Y eso sí es una contabilidad real, lo otro son estimaciones. Entonces, bueno, yo creo que no es tanta la diferencia, pero en cualquier caso... No, lo que sí es cierto es que ahora ya podemos decir que se ha polarizado. Tú fíjate, las estadísticas ya hablan de Cáceres, Mérida,
Trujillo, Plasencia, Badajoz y luego el resto de la provincia, lo cual quiere decir que también es digno de analizar el éxito que se ha tenido, y tú lo acabas de comentar, en varios temas, porque hay que ver la monumentalidad de Mérida es aplastante, lo cual, por ejemplo, no tiene Badajoz. Entonces, en ese aspecto, sí la tiene. Igualmente sí. Las locomotoras son Mérida y Cáceres. Exactamente. Pero luego la locomotora de Mérida, y por eso yo aquí quería seguir haciendo un llamamiento. Nosotros tenemos un proyecto con un trasfondo empresarial que vamos a proponer al Ayuntamiento cuando pasen estas situaciones electorales sobre el tema de conservación, y sobre un tema es verdaderamente preocupante cuando ves esta Mérida con tantas pintadas y en algunos sitios la falta de civismo que está en contra precisamente de estos datos que damos, ¿no? Cuando visitamos otras ciudades y vemos que están verdaderamente impecables, ¿no? Yo pienso que en Mérida habría que hacer un esfuerzo. Yo cuando veo esas pintadas en la calle Yorleno, allí mismo al lado de la Alcazaba, me parece verdaderamente denigrante, ¿no? Es verdad eso, y eso que también debo decir en plan positivo, que la educación está haciendo bastante. De hecho, el proyecto adopta un monumento que la mayoría de los colegios y institutos han hecho. Ayuda, lógicamente, al que se sienta uno partícipe de su patrimonio, ¿no? Pero hay que seguir avanzando y seguir, porque en la cultura está gran parte del respeto que hay. Bueno, han sucedido cosas últimamente de pintadas y cosas de esto que hay que atajar sea como sea. Y por lo tanto tampoco estaría mal que las autoridades hubiera una normativa cuanto más tajante, lógicamente mejor, porque a veces se descuida un poco las cosas y no le damos importancia, decimos, bueno, ha sido una gamberrada. Bueno, cuidado, esa gamberrada tiene que tener estipulado. Pero yo en eso estoy tan de acuerdo que quiero romper una lanza aquí cuando ves como el mundo de la restauración, los empresarios que arriesgan tanto con lo que se ha hecho en Mérida, y tú has puesto un restaurante perfecto, maravilloso, bien situado, y sales a la puerta y enfrente tienes 3 pintadas y tienes incluso 4 edificios, porque hay incluso edificios que deberían ser restaurados, o debería buscarse un sistema para que esos edificios no tuvieran esa pinta, esa impresión, ¿no? Entonces yo creo que en eso habría muchas cosas que hacer. Por cierto, hay una cosa que te voy a explicar como anécdota, porque estamos hoy en nuestra despedida antes de Semana Santa. No sé si va a ser inmediatamente, porque por fecha habrá que buscar una fecha en concreto. En la Alcazaba de Mérida y en la Rambla, o sea, y en la parte esta otra, hay alcornoques. Y hay alcornoques que tienen corcho que habría que haber sacado ya hace mucho tiempo. Entonces, este año, en conjunción con el Ayuntamiento, a ver si encontramos un momento de hacer una saca de corcho didáctica. O sea, que no ocurra como ha ocurrido en determinados sitios, que hay una anécdota que dice que había en el norte de España, había una plaza que tenía un alcornoque en medio, y por las circunstancias de que contrataron a un jardinero que era de aquí, de Azuaga, este jardinero le dijo un día, oiga, mire usted, esto es un alcornoque, y cuando llegue el verano hay que... Le dijeron, bueno, lo que usted haga, y tal y cual. Entonces este hombre se llevó un hacha de aquí y tal, sacó, y al día siguiente en la prensa salió un artículo diciendo que quién había sido el bestia que había pintado de amarillo el alcornoque que había en la plaza Eso sí que es una buena en la plaza del pueblo. O sea, sí, que aquí no vaya a salir nadie diciendo cuando vean los alcornoques. Aquí tenemos más cultura del corcheril. corcho. Sí, pero no estaría mal decirlo. Oiga, que se va a hacer esto con los Sí. alcornoques. Alguien lo puede denunciar como una agresión, ¿no? Al árbol. Por eso que puede pasar, ¿no? Podemos hacerlo de una manera didáctica también, para que Pues se también vea, para que los chavales sepan. para que los chavales sepan. La saca del corcho, sí. Y es No que hay, suele- me no parece suele que hay verse. 6 alcornoques en la zona de la Alcazaba, y luego otro aquí en la Rambla, frente al... Pues me parece una Muy buena bien, idea. buena idea, sí señor. Y que eso lo conoces perfectamente. Que te voy a contar. Estoy en ello. Por eso. Bueno, entramos ahora en otra cuestión un poco más agria, indudablemente, y que ha puesto en el debate, en la picota, nunca mejor dicho, del centro político en plena campaña electoral, el tema de la eutanasia. Ángel Hernández, el esposo que ha ayudado a su mujer, María José Carrasco, a morir, tiene 70 años él, porque su mujer así se lo pidió. Desde el año 89 se enferma de esclerosis múltiple, estaba en fase terminal, y él le prestó las manos para
su mujer para provocar esa eutanasia. Ha sido tan valiente, además, este hombre, que ha grabado todo, lo ha documentado en vídeo todo el proceso y lo ha entregado a la policía. Y se ha autoinculpado, ciertamente, o sea, sabiendo lo que le puede pasar y a lo que se expone, ¿no? Esta mañana escuchaba ahí una entrevista, precisamente él, en una cadena nacional, y decía que él no tenía miedo a enfrentarse, que eso, si además tenía pena de cárcel, no le importaba, porque lo importante era que su mujer dejara de sufrir, porque así se lo pidió. Pero como digo, ha puesto en la picota, en el debate electoral, otra vez el tema de la eutanasia. A mí, vamos, de hecho he firmado como apoyo de esa recogida de firmas que hay. Una campaña en change.org. Vamos, he estado firmando esta mañana, porque es que además creo que hay algo fundamental dentro de la libertad, es la autodeterminación. Es decir, la autodeterminación máxima de una persona es no solamente decidir vivir de una manera, sino también decidir morir y cómo muere. Porque estamos hablando de alguien que está sufriendo dolor y a nadie le tienen que obligar. Es decir, si alguien está sufriendo dolor continuamente, eso es contra la propia naturaleza y por lo tanto, con todos los respetos a los planteamientos, que a veces son planteamientos no para la gente cuando se decide por votar o no votar el tema de eutanasia, no piensa en la persona que lógicamente está sufriendo ese dolor, sino se dedica a creer o pensar desde un punto de vista religioso, ético, pero es que es cada uno el que lo decide, la autodeterminación humana. Y eso, vamos, y además he escuchado algunas historias de médicos que también les ha sucedido. Ha habido médicos que familiares les han pedido que hicieran una ayuda por dejarle a alguien, digamos, para que dejara de sufrir, y los médicos han tenido que pagarlo, incluso con denuncias y yendo a la cárcel. A mí me parece que hay que acabar con esto y que no debe de utilizarse eso como arma política. Otra vez volvemos a la misma historia de siempre. Es decir, es que estamos hablando luego de los territorios, que no sean territorios independientes ni se pueden autodeterminar, pero ¿y el ser humano? ¿Acaso no va a poder tener la autodeterminación de decidir por sí mismo su propia vida y su propia muerte? Por lo tanto, mi solidaridad con Ángel Hernández en este caso. Jorge. Por un lado, bueno, pues no habría nada que decir, ¿no? Pero por otro, ahí tenemos el tema del aborto, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene un cierto paralelismo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que somos tan egoístamente prácticos de la sociedad actual que siempre piensa, bueno, esto a mí no me va a ocurrir nunca. Y como no te va a ocurrir nunca, pues parece que no has tomado conciencia de ello, ¿no? Pero otra cosa es que en esta sociedad donde tenemos responsables de legislar y responsables de coordinar o hacer lo que sea lo mejor para la sociedad, son ellos los que esto quizás lo deberían tener enfocado. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, la situación de este hombre debe haber sido tremenda. Llegar a estas conclusiones son tremendas, yo no se lo deseo a nadie. Entonces, estás tomando tú una decisión que de alguna manera casi pide socorro porque no hay legislación y porque no hay nada al respecto. Y prueba de ello es que tú dices, yo tomo esta decisión porque humanamente creo que la debo tomar, porque esta persona con la que he convivido toda mi vida me lo pide y estoy viendo que sufre, pero por otro lado no sé si lo que estoy haciendo está dentro de una legalidad o no está en ello. La situación no es fácil, pero de alguna manera yo pienso que debería ser tratada quizás con más delicadeza, porque luego acabo en el otro punto que también ha dicho Abel, de que bueno, pues es lamentable que esto prácticamente ha sucedido antes de ayer y que los medios de comunicación hoy pues ya hay opiniones de todos los gustos, manipulaciones de todos los gustos y se está utilizando, bueno, pues de una manera que no tiene nada que ver con el sentimiento. Además, yo creo que este hombre, hecho lo hecho, estamos siempre un poco lo mismo, difundirlo no sé si ha sido lo mejor en este momento. Que él se haya querido
que haya filmado, que lo haya preparado todo esto de cara a su ex culpa, pero luego estas cosas cuando salen a la calle muchas veces dicen, bueno, y en la policía o en estos sitios, esas personas que han difundido esto no tenían otra cosa que hacer ese día, no tenían otra cosa que pensar. Esto muchas veces habría que sopesar el que las personas que tienen determinadas cosas en la mano, yo pienso que ahora mismo los medios de comunicación están haciendo el verdadero daño que se le está haciendo a este hombre, cuando este hombre ha actuado con lo que la conciencia le ha dictado en un momento, porque de alguna manera quizás es lo que nos dictaría a muchos otros, ¿no? Pero hombre, ahora ya está sometido a un juicio público, incluso antes incluso influyendo en esa versión que ahora van a tener las autoridades que reciben esa documentación en la que tú te autoinculpas, ¿no? Es decir, una cosa es la policía, y una cosa es los jueces enjuiciando a este hombre, si es que es así, como tal, y otra cosa es el juicio paralelo que se está haciendo ya en los medios de comunicación, aplicándolo a otras circunstancias folclórico-políticas o como le quieras llamar. Bueno, tenemos que hablar de Cataluña porque hay noticias y no tiene nada que ver con el juicio del proceso. La oposición en el Parlamento ha reprobado ayer jueves al Gobierno de la Generalitat al prosperar una moción impulsada por los socialistas catalanes que tacha de inoperante al Ejecutivo de Quim Torra. Todos los grupos de la oposición han instado al presidente a que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones, tras constatar la parálisis del Gobierno catalán, que ha sido incapaz de presentar unos presupuestos. Torra el miércoles ya avisó de que no estaba dispuesto a hacer ni una cosa ni la otra. La moción ha contado con los votos favorables de PSC, Cataluña en Común Podem, PP y Ciudadanos, que hasta el final no había desvelado cuál sería su posición. La CUP, en un duro discurso contra Torra, en el que le ha exigido que adelante las elecciones, ha restado credibilidad al texto del PSC y no ha votado, lo que ha permitido que la moción se haya aprobado finalmente con 62 votos a favor y 61 votos en contra. Pero no se da por aludido este señor. Bueno, se dará. A mí me da la sensación de que dentro de lo que se puede llamar el independentismo, había un gobierno, sigue habiendo un gobierno, que era el gobierno de la Generalitat, y pierden una votación, lógicamente, por problemas entre ellos, porque se dice que les faltaban votos porque algunos están en la cárcel, pero lógicamente podían haber nombrado sustituto, y 3 no lo hicieron. Es decir, que aquí hay un juego a muchas bandas, ¿no? Yo creo que Torra, que lógicamente para mí personalmente es una persona que ya había demostrado cómo era antes de ejercer la presidencia de la Generalitat, por escritos que había hecho absolutamente infumables, por decirlo tibiamente o flojo, pues ahora se tiene que dar cuenta y se quiere salvar diciendo que presenten una moción que presenten un candidato a la moción de confianza y que, como la responsabilidad de convocar las elecciones la tiene él, lógicamente, pues que no las va a convocar. Al señor Torra, vamos, yo me imagino que se lo dirán, y ya se dio cuenta de ello el otro día, pues le quedan los telediarios que haya hasta las elecciones generales, porque a ver cuántos diputados saca, ¿no? Y después... Hay una encuesta, perdona, de La Vanguardia, señala que para esas elecciones del 28 de abril, las elecciones generales, los catalanes tendrían más presencia en el Congreso de los Diputados, pasarían de 17 a 23, no gracias al PDeCAT, que pierde de 8 pasaría a 5 escaños, pero Esquerra Republicana sí supera lo que pierde el PDeCAT. Lógicamente eso supondría la ruptura, digamos, del bloque entre PDeCAT y Esquerra, que eso está... yo creo que absolutamente claro, pero además sí que se puede dar la posibilidad de que se presente un candidato alternativo, ¿no? Y yo creo que este país tendrá que hacer una lectura de los resultados, es decir, sean los que sean, para, lógicamente, si yo no quiero utilizar otras armas que no sean las políticas, pues lógicamente sí que se puede hacer una reforma para ver los diputados que le corresponden a Cataluña, que los concentra todos en sus provincias, lógicamente. Si dijéramos, vamos a cambiar la Constitución en el sentido de cuántos diputados realmente le corresponden a Cataluña, pues a lo mejor los resultados serían otros, ¿no?
Bien. Yo creo que... Con cambiar la ley electoral bastaría. Pues con eso, digo, estoy diciendo que con eso bastaría. El tema de la ley electoral es tremendo, ¿no? Porque tremendo, sí. Porque muchas veces no nos permite saber exactamente cuál es la representatividad que debería tener una región, como es en este caso. De todas maneras, el caso de Torra, yo creo que todo el mundo, tú hablas con catalanes, los pocos que quieren hablar ya del tema, y evidentemente es un hombre puesto allí para bueno, pues porque el Puigdemont hasta ahí estamos de acuerdo. Y luego el tema de los votos tampoco es un pretexto para él, porque Oriol Junqueras y Romeva automáticamente declinaron, o me parece que para que hubiera un sustituto, o sea que renunciaron al escaño, con lo cual no hay ningún problema en ese sentido. Pero bueno, yo pienso que lo que está ocurriendo es una cosa por su propio peso, desgraciadamente para Cataluña. Es decir, aquel país, hasta que no llegue a lo más bajo de todo, pues no va a reaccionar. Porque aquella gente, cuando tú hablas, bueno, pues sí, son 4, son 5, pero el daño que están haciendo es tremendo. Y claro, últimamente ni representan a nadie, ni a las pruebas me remito. Estos señores no se están preocupando, y dicho, a mí me lo dicen los catalanes con los que tengo contacto, es que ellos, a su manera, casi están un poco, la gente normal, ¿no? Están un poco pendientes de que España siga acordándose que están ellos allí, que son españoles, porque estos señores no están gobernando el país, no están haciendo nada de nada. Los problemas que hay en cualquier tipo, en cualquier consejería, son tremendos. Toda su obsesión es la independencia y los lazos amarillos y todo esto, pero eso, además eso se constata mucho yendo por Cataluña, cuando hay determinadas regiones o determinadas ciudades donde evidentemente el único objetivo es totalmente el tema independentista, cuando en otras partes de la región o de la provincia no es así, ¿no? Y luego el deterioro económico por la parte empresarial que yo conozco, bueno, pues sigue siendo verdaderamente acelerado. Nada más hay que ver el crecimiento de la instalación de empresas en determinadas regiones limítrofes o el propio caso de Madrid capital. Que sigue produciéndose, ¿eh? Que sigue aumentando de una manera tremenda, ¿no? De todas maneras, yo creo que también tenemos que seguir haciendo pedagogía. Yo no soy partidario de cuando se dice vamos a defender España de esta manera o de esta otra, no. Hay que hacer pedagogía de lo que es un país, ¿no? Y yo creo que con este tema mientras que ellos sí han hecho mucha pedagogía en el sentido de decir los beneficios que tendría el independentismo, tal, aunque sean mentiras, pero sí han hecho esa pedagogía. Eso yo creo que le ha faltado a la parte del país, ¿no? Que tenemos que hacer pedagogía de que España es un Estado plurinacional, que tiene sus comunidades autónomas, que hacen esto, que nos ha faltado, yo creo, esa pedagogía también, ¿no? Sí. Y lógicamente... todos estos años. Sí, pero desde el tema de las autonomías todavía ha sido peor, porque es que esa pedagogía, bueno, es que los políticos deberían hacer un poco, no pedagogía, examen de conciencia, porque a esta región, porque tenían un elevado número de votos, se le han permitido cosas y se le ha ido alimentando un ego. Nadie reconoce las circunstancias de los catalanes, igual que no se le reconoce a los gallegos o a los vascos, todo esto me parece francamente bien, pero oiga, ha habido un momento que han tenido una serie de ventajas que el resto de España no las hemos tenido, que aquellos señores han tenido, que si el 92 la Olimpiada, que si los mundiales, que si tal, cuando había autopistas en Cataluña, y yo lo recuerdo, que era pequeño, en San Vicente de Alcántara, Badajoz, la carretera estaba por asfaltar todavía. Claro, desde la dictadura del sistema anterior, es decir, quien más recibió fue quien más recibió. Pero aparte pero bueno, todavía en la dictadura, pues tú dices, bueno, la dictadura, pero es que luego en la democracia ha seguido pasando lo mismo, y nuestros diferentes gobernantes, sean quien sea del partido que sea, les han ido permitiendo alimentar esa situación, cuando en realidad allí ya hay muchas cosas desde banca catalana para acá que vienen sucediendo por un trasfondo totalmente económico. No es solo el tema político. Entonces yo pienso que ha habido mucha negligencia de dejarles seguir pensando que un voto de un catalán vale más o 2 veces que un voto de un extremeño, pero lo malo es que la ley de ON y la ley electoral prácticamente demuestra que puede ser así. Ese es el problema. Hay que cambiarla. Hay que cambiar el sistema electoral, no lo inventen, la ley electoral, mejor dicho. Nos vamos, por cierto, no sé si vais o tenéis pensado salir este fin de semana, coger el paraguas en cualquier caso, porque va a llover durante todo el fin de semana, al menos hasta el domingo por la tarde, según la previsión meteorológica que adelanta la Agencia Estatal de Meteorología.
Así que bienvenida sea ese agua, ¿eh? Esa lluvia, sí. No digas nunca de ese agua no beberé, No. Que de hablar de agua, mucha agua en Extremadura, estoy cansado de oírlo, pero de verlo poca. Bueno, en cualquier caso parece que la semana que viene también va a estar el agua, las precipitaciones van a ser protagonistas, sobre todo a partir del martes. El lunes va a dar una pequeña tregua, así que bienvenida sea la lluvia porque es necesaria y sobre todo que llueva todo lo que tenga que llover en esta semana, porque pasado el domingo de Ramos, sí, que tengamos una Semana Santa pues plácida, tanto para los visitantes que han de venir, que son muchos, en Mérida y toda Extremadura en esta época se llena de turistas, como para los que quieren disfrutarla, los locales que la quieren disfrutar. Bueno, que tengáis un buen fin de semana, Jorge. Igualmente. Gracias, Abel. También, que lo pasemos todos bien. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención y desearles también que pasen un feliz fin de semana. Recuerden que estamos en las redes sociales de Televisión Extremeña. Por cierto, estamos ya en 25.000 seguidores diarios en Facebook, así que muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de esta red social. En total, casi 31.000 seguidores nos siguen en las redes sociales, en las redes sociales de Televisión Extremeña. Nos vamos, le emplazamos al lunes a una nueva edición de La Picota en la que volveremos a analizar la actualidad. Hasta entonces, buenas noches, feliz fin de semana.